Gálatas 5, a partir del verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y ahí vamos a detener. Hoy nos corresponde hablar de la fe. Y al estar revisando una y otra vez textos sobre la fe, me viene la pregunta: ¿la fe es algo que usted puede producir o que Dios produce? Y vamos viendo en la Biblia muchas historias en donde, por ejemplo, una mujer enferma toca el manto de Jesús y queda sana, y se voltea a Jesús y dice: tu fe te ha sanado. Entonces, ¿tenía fe o no tenía fe? ¿No? O cuando los discípulos están en la barca y de repente está la tormenta y están asustados, están apanicados porque se van a ahogar, y Jesús les dice: hombres de poca fe. Y encontramos distintas situaciones. ¿La fe la produce el hombre o es algo que produce Dios? Si es algo que produce Dios solamente, entonces al hombre pues nada más le corresponde esperar que Dios haga su parte, ¿cierto? Pues y si no tengo fe, pues es culpa de Dios, porque no me ha puesto fe, no ha desarrollado la fe. ¿La fe es algo que el hombre puede producir por sí mismo, o al menos puede contribuir a que ésta se dé y crezca francamente, o está fuera de su alcance? Si la fe es algo que solamente viene de fuera, entonces ¿por qué preocuparnos? Pues lo único que tenemos que hacer es esperar a que nos toque algo de fe, ¿no? Pues viene de fuera. Sin embargo, en meses pasados predicamos sobre la responsabilidad de vivir dignamente como cristiano. ¿Se acuerdan? Tuvimos una serie de Pedro, y ahí decía Pedro: y a cada uno le corresponde añadir a vuestra fe. Y estuvimos predicando una serie de sermones. Entonces, pareciera ser que en la Escritura encontramos ambos elementos. La fe es algo que produce Dios en el corazón del hombre, pero la fe también es algo que el hombre tiene que desarrollar. Y en un sentido, por ejemplo, en Hebreos 11:6, cuando dice el escritor: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que existe Dios, tiene que creer que le hay. Entonces, ¿cómo me puedo acercar a Dios sin fe? Entonces, ¿la produzco o no la produzco? ¿La produce Dios o no la produce? Yo creo que la Escritura nos muestra ambos elementos. Pero hoy vamos a hablar de lo que produce Dios, porque estamos hablando del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y entonces, hablar de fe
en este contexto es hablar de lo que Dios hace en nosotros. Pero la pregunta sería, ¿los cristianos podemos hacer algo para provocar que Dios haga esto? ¿Usted qué cree? ¿Piensa que nosotros podríamos tener elementos disparadores para que Dios entonces genere su fruto en su a través de su espíritu? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Sin lugar a dudas, ambas nociones aparecen en la Escritura, remarcando nuevamente el hecho de que Dios hace su parte y el hombre hace su parte. Nosotros hacemos nuestra parte. Así que estamos hablando del fruto del Espíritu. Si partimos del hecho de que la fe es fruto del Espíritu, entonces llegamos a la conclusión de que no podemos hacer nada por nosotros mismos, sino esperar a ver qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo con nosotros y en nosotros. Y entonces tenemos ahí que estar atentos. Pero por el otro lado, decíamos, el autor de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. ¿Cómo entonces nos acercamos correctamente a Dios si no tenemos fe? Y si no tenemos fe, tenemos un problema gordo, bastante gordo, y hay que resolverlo. ¿Qué es entonces la fe? Y no voy a hablar de las definiciones clásicas, la certeza de lo que se espera, lo que no se ve. ¿Qué es entonces en esencia la fe? Y la esencia, cuando estamos estudiando la Escritura, es, cuando hablamos de la fe, de esta fe que Dios produce, es dejar de confiar en nuestras propias fuerzas. Dejar de confiar en nuestros propios esfuerzos para obtener la salvación o para merecerla. Eso es la fe. Tener que reconocer que no tenemos ninguna capacidad para obtener la salvación. En otro sentido, pues, la fe es la completa confianza en Cristo y en su obra y todo lo que esto significa para nuestra salvación. Así que, para acercarnos entonces correctamente a Dios, tengo que renunciar a mis propias capacidades, o por lo menos a lo que yo pienso que son mis propias capacidades. Y esto me lleva a pensar un poco en las experiencias de lo que hoy se conocen como los famosos grupos de apoyo: Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Comedores Compulsivos y muchos de estos grupos. Ellos tienen la filosofía muy sencilla. Ellos dicen, mientras la gente no reconozca su problema, no podemos hacer nada, no podemos ayudar. Ahí está. Así que de esa suerte la gente no va, estos grupos no van y promueven su trabajo. Ellos ahí están. Y están esperando a que a alguien le caiga el 20 de que necesita ayuda. Y cuando llega a esos grupos, ¿qué creen? No lo pelan, no lo apoyan. Ahí lo dejan. Porque ellos dicen, tiene que tocar fondo. Y hasta que toque fondo, está listo para recibir ayuda. Y entonces lo dejan a uno a su suerte. ¿Y qué significa tocar fondo? Significa que entonces cualquiera de las personas que llegan a estos grupos de apoyo tienen que reconocer que no pueden hacer nada por sí mismos para salir del problema. En una situación similar, los humanos estamos así. Estamos luchando por obtener la salvación. Estamos luchando por tener una buena relación con el Señor. Estamos luchando por mantener una espiritualidad. Y de pronto nos damos cuenta que no tenemos la capacidad para obtener eso. A menos que el Señor haga su obra en nosotros. ¿No dice esto precisamente Romanos 7? Cuando Pablo dice el dilema moral más profundo del hombre. Lo bueno que quiero hacer,
no lo hago. Y lo malo que quiero hacer, no quiero hacer, lo termino haciendo. ¿Y cuál es la conclusión de Pablo? Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Y llega a la conclusión que no puede. Pero también termina diciendo, mas gracias sean a Dios por Cristo Jesús. Es decir, si la ayuda no viene de fuera, yo no puedo resolver las cosas. Y yo pienso que todos nosotros hemos vivido esa experiencia. Si no la hubiéramos vivido, para decirlo de tajo, ninguno de nosotros estaría hoy aquí y no sería cristiano. Porque tuvimos que reconocer nuestra miseria delante de Dios y nuestra incapacidad para resolver las cosas, para ponernos a cuentas con Él. A algunos les costó más trabajo, ¿no? Porque pensaron, no, yo acá, mira, yo y mis estudios, yo y mi economía, yo y mi estabilidad laboral, yo y mis relaciones sociales, yo y... Y mientras más difíciles nos ponemos, pues más difícil se hace el acercamiento al Señor. Por eso a veces decimos los mexicanos, es mejor flojito y cooperando. Porque cuando dices, sí Señor, no puedo resolver los asuntos. Cuando llegamos a ese punto, es porque hemos tocado fondo, así como en los grupos de apoyo. Hemos tocado fondo y entonces estamos listos para que Dios empiece a hacer su obra. Fe entonces es dejar de confiar en nosotros mismos, en nuestros propios esfuerzos para obtener la salvación o siquiera para sugerir que la merecemos. Fe es la completa confianza que debemos tener en Cristo Jesús y en su obra, y solamente en Él para todo lo que significa la salvación. ¿Cuál es la parte entonces que nos corresponde desarrollar? Porque si es cierto que nosotros participamos en este proceso, entonces tenemos que ser muy claros en cuál es nuestra participación. Pablo lo define muy bien en un texto muy sencillito. Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice Pablo: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Repito, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si Pablo dice entonces que la fe viene por el oír la palabra de Dios, entonces esto nos lleva a dos conclusiones básicas. Primera, el fruto del Espíritu se produce en nosotros en la medida en que nosotros nos empapamos de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Significa acaso que tenemos que estar estudiando permanentemente la palabra de Dios para saber lo que debemos creer y lo que no debemos creer? Pues, ¿qué cree? Pues sí. Constantemente tenemos que estarnos empapando de la palabra de Dios. Es de verdad increíble, es inverosímil ver la cantidad de gente que trae doctrinas y filosofías confusas y que piensa que son bíblicas. Y lo cita con tal veracidad como si la Escritura lo dijera. Voy a mencionar uno conocido por todos. Ayúdate que yo te ayudaré. Ese texto no existe. Ese texto no existe en la Biblia. Esa es una mala traducción de esfuérzate y sé valiente. ¿Me explico? Otro texto bíblico que mucha gente, a Dios orando y con el mazo dando. ¿De dónde? ¿Qué Biblia sacan esos textos?
Y estoy mencionando los más leves, pero hay gente que de verdad dice cada aberración, simple y sencillamente haciendo gala de su ignorancia. ¿Qué debemos hacer? Debemos entonces empaparnos constantemente de la palabra de Dios. ¿Quiere tener fe? ¿Y quiere tener una fe correcta? Póngase a estudiar la palabra de Dios. ¿Me explico? Pero póngase a estudiar en serio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que la fe tiene un contenido intelectual. La fe no es tonta. La fe no es ignorante. Y ese es el problema, que a lo largo de la historia, pues muchos cristianos dieron que hablar cuando no tenían respuesta o no podían tener un planteamiento coherente. Yo pienso que los cristianos estamos llamados a estar pensando. Esa es una de las labores más importantes que tenemos que hacer. Estar pensando constantemente. ¿Por qué? Porque las preguntas van a surgir de todo tipo. Alguna vez creo que comenté esto, compartí esto. Trabajaba yo hace muchos años en Toluca y de pronto ya estaba yo terminando mi participación en aquella institución. Y entró a trabajar una compañera, la cual francamente me daba miedo. Y cuando se acercaba se me enchinaba la piel. Tenía unos ojos azules, una mirada profunda. Y traía una bola de colguijos, ¿no? Con calaveritas, sus anillos ahí con calaveritas, esqueletos. A mí me daba miedo, de verdad, y me enchinaba la piel en cuanto esa compañera se acercaba. Y por alguna razón de esas circunstanciales, un día estábamos desayunando ahí en el comedor y llega y se sienta enfrente de mí. Estábamos varios compañeros ahí desayunando y platicando, y de repente surge ahí una plática, una discusión entre ellos, en la cual yo francamente no me quise meter. Estaban hablando de los extraterrestres. Y esta mujer haciendo toda una disertación acá, y yo escuchando, pero al margen de la plática. Francamente no me quería meter. Y de repente se voltea esta mujer y me dice, ¿y tú qué piensas, Sergio? Salud. Dije, ¿por qué me tenía que preguntar? Dije, pues ¿cómo va? ¿No? Pues ¿cómo va? Le dije, mira, pues francamente no estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Por supuesto que se sorprendió, nunca esperó que se la zorrajara así de frente. Le digo, ¿por qué? Le digo, porque tú partes de una serie de premisas con las que no estoy de acuerdo. Primero, cuando tú hablas de los extraterrestres, primer premisa es que hablas de que los extraterrestres son seres, que existen seres más inteligentes que el ser humano. Premisa con la que no estoy de acuerdo. Segunda, tú partes de la premisa de que los extraterrestres son seres monstruosos. Premisa con la que no estoy de acuerdo. Tercero, partes de la premisa de que esos seres inteligentes y monstruosos van a venir a acabar con el ser humano y someterlo. Premisa con la que no estoy de acuerdo. Todo eso es Hollywood. Todo eso es Hollywood. ¿Qué quieres que te diga? Y todos los compañeros así casi se les atoró el bocado. Porque todos al estar escuchando la disertación, ¿no? Y cuando escucharon esto de una manera que Dios francamente me iluminó en ese momento para poder parar esa discusión en seco, yo digo, si no hay tanto rollo, ¿cuál es el asunto? Pero uno tiene que estar constantemente estudiando, pensando, reflexionando. La palabra de Dios. Dice Pablo entonces que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? ¿Cualquier babosada? ¿Cualquier cuento?
cualquier novela, cualquier historia. No, por oír la palabra de Dios. Y hay gente que se la pasa oyendo tontería y media. Y digo oír por decirlo de alguna manera, pero lo mismo vale para estar viendo ciertos programas de televisión o cierto tipo de películas o estar leyendo cierto tipo de revistas o cierto tipo de libros que no aprovechan en nada y que nos llevan a distraer la esencia de la fe. Entonces Pablo es enfático de que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿De verdad quiere tener fe? Póngase a estudiar la palabra de Dios. Y note entonces cómo su fe se va a ir fortaleciendo. Porque el Espíritu Santo va a estar procesando este material. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos estarnos exponiendo constantemente a la palabra de Dios. Nótese cómo lo estoy mencionando. Porque normalmente cuando usted viene aquí el domingo, usted viene a escuchar una exposición de la palabra, ¿cierto? Y escucha usted una exposición, a veces buena, a veces no tan buena, a veces regular, como quiera, pero es una exposición. Pero más que venir usted a escuchar una exposición de la palabra, lo que cada uno de nosotros tiene que hacer es exponerse a la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que discierne los pensamientos, y dice Hebreos que entra como una espada de 2 filos y entra hasta lo más profundo de nuestras motivaciones. Eso es cuando nos exponemos. No es lo mismo exponerme a la palabra de Dios que escuchar una exposición de la palabra de Dios. ¿Me explico? Y entonces, si nosotros de verdad queremos ser fortalecidos en nuestra fe, tenemos que exponernos. Y una de las cosas que la Biblia dice hasta el cansancio, y que a mí me caen gordos, y que si yo pudiera las quitaría, es que soy pecador. Pero cuando estudio la Biblia, tengo que exponerme y decir, sí Señor, soy pecador. Eso es cuando te expones. ¿Me explico? Cuando estás dejando entonces que la palabra de Dios te hable, te confronte, revise tus motivaciones más profundas. Eso es cuando nos exponemos. Lamentablemente muchos cristianos han hecho del culto un deporte de ir a escuchar una exposición nada más y no de irse a exponer delante de Dios. La fe entonces es producto de una disciplina de nuestra disciplina por conocer la voluntad de Dios. ¿De verdad quiere tener fe? Tiene que buscar cuál es la voluntad de Dios. Bajo esta lógica entonces las personas sí podemos producir fe. Y producimos fe en la medida que escuchamos la palabra de Dios. Entonces, si usted de verdad tiene 1 año, 5 años, 10 años en el Evangelio y su fe sigue igual, déjeme sospechar que no se está empapando de la palabra. Es más, en la Escritura tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, Abraham. Abraham era un hombre que al ir caminando siempre construía de alguna manera un altar. Era un hombre que dejaba huella de su fe por donde iba. Tenemos a un Moisés que está 40 días en el monte Sinaí recibiendo la palabra de Dios, ¿no? Las leyes, la ley, y dice que cuando bajó su cara brillaba y el pueblo no le podía ver el rostro porque traía la cara de que había estado con Dios. Ahora yo me pregunto, ¿cómo se ve su cara cuando usted ha estado con Dios? Si usted está orando, si usted está leyendo la Biblia, si usted está meditando, su cara debe ser diferente. ¿Me explico? Debe ser diferente porque usted está con Dios.
Voy a mencionar algo que pareciera un poco de chiste, pero no es chiste. El pastor Raimundo y yo, por distintas lógicas, en distintas dinámicas, de pronto, en meses pasados, el Señor nos estuvo despertando a las 2, 3 de la mañana para orar. Y uno decía, ay Señor, pero ¿por qué ahorita, no? Está haciendo frío, todavía tengo sueño. Y el Señor nos despertaba a orar. A veces sin ningún propósito específico. Y bueno, pues vamos a orar por la iglesia, vamos a orar por los hermanos, vamos a orar por lo que fuera, ¿no? A veces nos despertaba con la cara de alguien y era momento de estar orando por alguno de estos hermanos. Y así nos pasó. De repente me dice Andrea, ¿qué crees? El Señor ya me está despertando a las 3 de la mañana también. Digo, bienvenida al club. La semana pasada platicaba con Lupita Valle y me dice, ¿qué crees? Se me fue el sueño a las 3 de la mañana. Y digo, ¿y qué hiciste? Me puse a orar. Bienvenida al club. Bienvenida al club. Cuando usted está con Dios, su cara cambia. ¿Me explico? Hay huella de que usted se está exponiendo delante de Dios y Dios le está transformando. Ahora, por favor, no me malentienda. Esto no significa que le va a quitar lo feo. No. Su semblante va a ser diferente. Digo, Dios puede hacer milagros, por supuesto, pero no estamos hablando de eso. Su semblante va a cambiar. ¿Por qué? Porque usted está en una relación, en una interacción personal y profunda con Dios. Y entonces, aunque haya problemas, aunque haya dificultades, aunque haya enfermedad, aunque haya una serie de situaciones, su semblante está tranquilo. El pastor Raimundo platicaba esto, ¿cuándo fue? La semana pasada, ¿no? De que le ofrecieron una boleada gratis, simplemente por el semblante de tranquilidad que tenía. ¿Se da cuenta? Cuando uno está en relación personal con Dios, hay huella. Hay huella. Hasta físicamente hay huella. Y déjeme decirle, por si piensa que no, y si no está en relación con Dios, también hay huella. También se nota. Entonces, Pablo está diciendo que nos expongamos, es decir, que estemos siempre empapados de la palabra de Dios, que estemos atentos, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la segunda conclusión es que el Espíritu Santo no produce una fe al margen de la palabra de Dios. Toda fe que el Espíritu Santo produce en nosotros tiene que concordar, tiene que coincidir con lo que nos muestra la palabra de Dios. No hay ninguna cosa que debamos creerle a Dios que esté al margen de su palabra. ¿Me explico? Y los cristianos, y ahora me inscribo más fuerte en esta lógica, protestantes, reformados, no aceptamos ese tipo de situaciones que de repente decimos, es que el Señor me reveló. ¿En dónde? ¿Me explico? Porque por eso han surgido tantas y tantas doctrinas, tantas y tantas sectas que han llevado a desviar. Si el Señor te está revelando algo, tiene que ser concorde a su palabra. No puede ser al margen, ni puede ir en contra de su propia palabra. Hay una frasecita aquí que hemos planteado en varias ocasiones. Si lo que tú traes, si la enseñanza, la doctrina es nueva, no es bíblica. Y si es bíblica, no es nueva, porque ya está revelada. Tres cosas que debemos escuchar para que la fe correcta se produzca en nosotros. Hay muchas más, pero el Señor me fue guiando a lo largo de la semana a tres cosas muy específicas que yo creo que como iglesia tenemos que estar muy claros, tenemos que mantener, tenemos que defender inclusive.
tres cosas. ¿Qué se le ocurre que deberían ser esas tres cosas? La primera, Salmo 24:1. Un texto muy famoso y muy conocido por todos ustedes, que ya deberían saberse de memoria. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué significa esto? Primera cosa, hablamos de la soberanía de Dios. Dios es soberano, punto. ¿Y qué significa soberano? Que no hay nada por encima de él. Dios es el dueño de la tierra y Dios es el dueño de todos nosotros. Si estamos hablando entonces de la soberanía de Dios, fíjese, la fe que entonces el Espíritu Santo va a producir, es que pase lo que pase, Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue cumpliendo sus propósitos. ¿Qué le ha pasado últimamente? ¿Divorcio? ¿Enfermedad? ¿Desempleo? ¿Problemas familiares? ¿Economía? ¿Qué le ha pasado? Situaciones que de pronto lo han llevado quizás a sentirse en contra de la pared y decir, Señor, no tengo salida. Y de pronto el Espíritu Santo le recuerda que Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué significa eso? Que pase lo que pase, Dios tiene el control de todo. Eso debe ser motivo de fe y decir, caray, no importa que el loco ese de Corea está amenazando al mundo con bombardear, pase lo que pase, y si aún sin bombardear, Dios sigue siendo soberano, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Y aún ese loco es uno de los que habitan, ¿no dice así Salmo 24? El mundo y los que en él habitan. No deberíamos estarnos preocupando por esas declaraciones de ese loco. Salmo 24:1, lo que debemos recordar y empaparnos es que Dios es soberano. Y si Dios es soberano, le pase a usted lo que le pase, Dios cumplirá sus propósitos eternos de todas formas. Entonces, eso debe darle a usted tranquilidad y debe darle confianza. La segunda cosa que debemos escuchar y que eventualmente el Espíritu Santo nos recuerda cuando estamos en situaciones difíciles, vamos a dos textos de Juan. El primero es Juan 3:16 al 18, textos mundialmente conocidos por ustedes también. Juan 3:16 al 18. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y el segundo texto es Juan 5:24. Está hablando Jesús con los discípulos y les dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es entonces la segunda cosa que el Espíritu Santo debe recordarnos constantemente y que es parte también de nuestro estudio? Que la salvación solamente la podemos obtener a través de Jesucristo. No hay ningún otro medio, no hay ningún otro mecanismo. Pablo mismo dice, no hay ningún otro nombre en el cual podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre dado al hombre o bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solamente es a través de Jesucristo. Ahora, esto es cuando nos acechan dudas. ¿Alguna vez le han acechado dudas? Que de repente usted está ahí de ocioso pensando,
¿Y de verdad la Biblia será la palabra de Dios? ¿Y de verdad Jesús habrá muerto? ¿Y no habrá sido una farsa? ¿Y de verdad? ¿Y será verdad? ¿Alguna vez le han venido dudas? Digo, si no le han venido dudas, tiene usted un severo problema, ¿eh? Porque a todos nos acechan las dudas todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando vienen esas dudas es cuando entonces debemos mantenernos firmes en esta declaración. El que cree en el Hijo tiene la salvación. Y entonces si vienen dudas, yo me imagino, por ejemplo, cuando al estar estudiando este pasaje, me recordaba mucho el capítulo oscuro de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis llevando a los judíos a los campos de concentración. Y yo me imagino a los judíos, muchos judíos, repitiendo la palabra de Dios. Y eso fue lo que les sostuvo. ¿Me explico? Eso era lo que les daba fe. Ahora, algunos judíos habían creído en Cristo, no todos habían creído, eso me queda muy claro. Pero es lo que te da la fe, la palabra de Dios. Y entonces, si el fruto del Espíritu es fe, y la fe viene por el oír, entonces quiere decir que el Espíritu va a utilizar la palabra para que tengas fe. Y la tercera cosa que debemos estar pendientes constantemente, y que el Espíritu Santo también utiliza de cuando en cuando para recordarnos y acrecentar nuestra fe, Romanos 8, 38 y 39. Romanos 8, 38 y 39, Pablo escribe diciendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Qué le ha llegado últimamente? ¿Qué experiencias de la vida le han llevado a sentirse solo? ¿A sentirse abandonado? ¿A sentirse menospreciado? ¿A sentirse olvidado? ¿Ha tenido experiencias? Y dice Pablo, nada nos podrá separar del amor de Dios. Eso debe acrecentar nuestra fe. Es decir, no importa lo que esté pasando en este momento, nada me podrá separar del amor de Dios, porque Dios mismo es el que lo garantiza. ¿Me explico? La fe viene por el oír, entonces oiga estas tres cosas. Dios es soberano. Nuestra salvación es a través de Jesucristo solamente y nada nos podrá separar del amor de Dios. Y entonces, dése cuenta cómo el Espíritu Santo hace que nuestra fe crezca, que nuestra fe se consolide, porque estamos asidos de la verdad más profunda, la palabra de Dios. ¿Podemos hacer algo para que nuestra fe crezca? Sí. Estudie la palabra de Dios y crea lo que ahí dice. Si usted se lleva esas tres cosas esta tarde, le digo, usted puede ir por la vida tranquilo. Eso no significa que no va a haber dolor si hay enfermedad, o que no va a haber dolor si hay muerte, o que no va a haber angustia si no hay dinero para la despensa, o que si hay algún problema. No significa eso. Significa que podemos trascender las experiencias de la vida
porque estamos confiados en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos muestra estas tres cosas. ¿Qué es entonces el propósito de la fe? Cuando la fe crece, es alinear nuestras vidas y nuestro carácter al propósito de Dios. Dios quiere que le creamos, pero no quiere que le creamos a tontas y a locas. Dios quiere que le creamos con conocimiento y con sabiduría. No podemos agradar a Dios plenamente en medio de nuestra ignorancia. No podemos tener una fe correcta si no conocemos la palabra de Dios. Dejemos entonces que el Espíritu Santo nos lleve a entregarnos sin reserva a las misericordias de Dios. Dejemos y confiemos enteramente en la obra salvadora de Cristo Jesús. Y confiemos en el Padre, de que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dará la fortaleza diaria para creer lo que debemos creer y para corregir lo que estamos creyendo mal. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y porque podemos darnos cuenta que tenemos una responsabilidad importante al colaborar con tu Espíritu Santo para que tengamos fe y para que ese fruto que produce tu Espíritu Santo en nosotros sea el fruto correcto. Ayúdanos, Padre, a empaparnos de tu palabra. Ayúdanos a estudiar y a ser diligentes para que tengamos los elementos suficientes cuando vienen las dudas, las tentaciones, las presiones, las flaquezas. Y que sea precisamente tu palabra, Señor, la que fortalezca nuestra fe. Ayúdanos, Padre, a lo largo de esta semana, en donde quiera que estemos, en donde quiera que tú nos pongas, a vivir esa fe intensamente. Y a darnos cuenta, Señor, de estas tres cosas que hemos visto en tu palabra, que tú eres soberano a pesar de todo, pase lo que pase, de que nuestra salvación proviene a través de tu Hijo Jesucristo de una manera única y exclusiva, y de que nada nos podrá separar de tu amor. Llévanos, Señor, a lo largo de esta semana con esta certeza y con esta confianza, para que podamos vivir agradándote en todo lo que hagamos. Y Padre, ahora que nos disponemos a retirarnos, rogamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que tu amor como Padre y la comunión de tu Espíritu Santo esté con cada uno de mis hermanos, en donde quiera que nos pongas a lo largo de estos días, hasta la siguiente ocasión. Amén y amén.